Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias a todos por estar. Les pido si pueden mutear su micrófono. Como les había comentado a muchos de ustedes, parte del proceso educativo y parte de los valores que rescatamos en la universidad pública, libre, laica y gratuita es esta posibilidad y esta necesidad y este derecho y casi obligación de entender a la universidad desde dos aspectos, desde la posibilidad que la universidad se acerque a la gente y también que vayan muteándose los que se van incorporando. Aparte de la autonomía, del cogobierno y de los valores que tiene la universidad, también que tengamos una educación de tipo integral. Entonces, que estudiantes tengan la posibilidad de interactuar con funcionarios públicos, con gente que ha formado y forma parte de la vida política, es para nosotros un orgullo y en esto quiero agradecer fuertemente al diputado Alberto Asef, que ya está con nosotros y que bueno, va a compartir con todos nosotros el tópico que le he dado es el de educación, pero en realidad sabe el doctor Asef que puede referirse a lo que tenga ganas de referirse para poder compartir con un público bastante heterogéneo. Alberto Asef es actualmente diputado, formó parte del Parlamento del Mercosur, ha tenido una vida intensa política a lo largo de toda su carrera, así que es para nosotros un orgullo y un honor que hoy esté acompañándonos. Así que bueno, todo en sus manos. Ahora más tarde, ¿está en clase? Bueno, muchas gracias, Gustavo. Saludo a toda la audiencia que está en la sala, más que audiencia, la sala participativa, porque supongo que intervendrán mediante las preguntas y las inquietudes que trasladen para ver si uno puede satisfacerlas. Yo voy a ser breve en la introducción para precisamente dar lugar a la posibilidad de que sea mucho más dinámico que solamente escucharme a mí. Yo creo que la política es sinfónica, es una orquesta, es una sinfonía, nunca algo que pueda ser propio de los solistas. Por lo tanto, tampoco en un caso como este de una jornada, digamos así, de formación, de capacitación, de profundización de algunos temas, no es una cuestión de la soledad del orador, sino de la orquestación de orador y participantes que conforman un conjunto. La conjuntez es fundamental en la vida y sobre todo en la Argentina, donde hay una fuerte tendencia individualista, más allá de que por ahí somos colectivistas, entre comillas, adjudicándole al Estado un rol aún superior al que realmente tiene o debe tener, pero simultáneamente tenemos un acendrado individualismo y eso conspira contra el trabajo en equipo, contra la orquestación, como decía antes, y contra otros objetivos que siempre requieren y exigen una coordinación, un esfuerzo conjunto. Nuestra educación, hoy por hoy, tiene serios problemas, sin duda alguna. Empecemos por una breve historia. Fuimos pioneros en la educación universal, sobre todo primaria. Por eso
a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, nuestra alfabetización estaba a la par de toda la Europa meridional, es decir, del mundo central de entonces. Dentro del mundo central, la Europa meridional, que pertenecía y sigue perteneciendo al mundo occidental central, estaba a la par o por debajo de nuestra alfabetización. Estoy hablando de Italia, estoy hablando de España, estoy hablando de Portugal, estoy hablando de Grecia, estoy hablando de la península balcánica, estoy hablando de todo el sur de Europa, de países que incluso fueron pioneros en la civilización, como Grecia. Nosotros los superábamos en alfabetización, porque hubo una fuerte apuesta, fortísima apuesta, primero por parte de Sarmiento, que más que ser el artífice final de esta epopeya alfabetizadora, educativa, fue el vanguardista, el que abrió el camino. Después vino el general Roca, que a pesar de muchos prejuicios que existen, con su ley 1420, la que él impulsó, produjo una verdadera transformación, en todo sentido, integralmente, como bien decía Gustavo, porque no fue solamente educativa. Tuvo trascendencia social, tuvo trascendencia económica, tuvo trascendencia en la integralidad de la vida de la Argentina. Esa ley fue vanguardista por sí misma también, sobre todo en el hemisferio sur del planeta. Porque además falta decir que éramos el principal país en orden educativo de todo el sur del planeta, no de América del Sur, de todo el sur del planeta, incluyendo obviamente a Oceanía. Esa escuela se basó fundamentalmente en la universalidad, la gratuidad, la obligatoriedad y el carácter público. Después vino acompañando la actividad privada educativa, que es parte integrante del sistema educativo, no hay duda alguna, no se pueden hacer disociaciones absolutamente despreciables, diría yo, porque es como hacer falsas disyuntivas, falsos dilemas. No debe existir. Lo mismo que hoy está pasando con la salud. El falso dilema de salud privada, salud pública. Cuando llega una emergencia, todo es público. Por supuesto, operado por el sector privado, pero está sujeto a la utilidad pública que tiene el sistema de salud, en este caso privado. No quiere decir cercenar los derechos de nadie que ha emprendido una tarea de educar, en este caso, desde el sector privado, de los padres que pagan esa matrícula, también de los subsidios que recibe del erario público. Es decir, que hay que entender que las disociaciones privado-público, en este caso y en todos, es una de las tantas falsas disyuntivas que nos generan muchas veces tan estériles e inútiles debates. Volviendo al tema, universalizó a través de la enseñanza una sociedad heterogénea, una sociedad compleja, porque nosotros veníamos de una marginalidad ancestral, digamos así, de toda nuestra población originaria y de nuestra población criolla, máxime con la falta de protagonismo que ese sector tan importante de la población argentina tuvo a partir de las concepciones sin duda plausibles a partir de la organización nacional, de apostar a un sistema de libertades y un sistema de instituciones que por ahí omitió considerar
que había una población que tenía mucha marginalidad y que no era tan fácil incorporar a la vida socioeconómico-cultural de la Argentina y política, y esa ley 1420 vino a subsanar en buena medida esas omisiones. Después el proceso político lo completó, sobre todo a partir de la ley del voto universal, otra vez la universalidad del voto, la ley Sáenz Peña de 1912, y el acceso al gobierno del presidente doctor Hipólito Yrigoyen en 1916, que vino a terminar de completar el orden democrático, político y social, quizá faltando la abarcación económica, pero de todas maneras dio un paso gigantesco. Digo sociedad compleja la Argentina por esa cuestión de la marginalidad criolla, que tiene una razón histórica, incluso tiene que ver con todos los problemas de las guerras civiles y de las luchas por la organización nacional, y después el impacto de la inmigración, que fue masiva. Llegamos a tener más de 6, 7 millones de inmigrantes en un país que tenía, cuando la oleada mayor de inmigración que recibimos, fines del siglo XIX, principios del XX, era un país que no tenía más de 2 millones, 3 millones de habitantes. Cuando hablamos entonces de 6 millones de inmigrantes en ese periodo de 25 años, estamos hablando de un impacto fenomenal. Muy pocas sociedades pueden absorber, siendo 3 millones originarios o vernáculos, a una inmigración que en 25 años la duplica. Eso había que integrarlo, y la escuela lo integró. La escuela primaria le debemos nosotros a San Martín y a Belgrano y a otros próceres, le debemos la libertad, le debemos los modelos, los paradigmas que todavía hoy nos ayudan a reflejarnos en algún modelo que, lejos de ser del pasado, todos los días lo tenemos presente, de una u otra manera, y la escuela pública nos ayudó a integrarnos como nación, nos hizo nación. Hoy la escuela pública tiene graves problemas, no son problemas solamente edilicios, sino de aspectos mucho más profundos. Tiene que ver también con esto que hablábamos al principio. La escuela tendrá que transformarse, la educación, en vez de solamente pensarse para que se escuche a los maestros, para escuchar a los chicos, a los alumnos, a los adolescentes, escucharse mutuamente. Los chicos no pueden transmitir aprendizajes, pero sí pueden transmitir vivencias y sobre todo reclamos, anhelos, que el maestro los puede orientar. Y en ese juego de escucharse mutuamente, la escuela puede ser más dinámica, puede ser más útil, puede ser más proficua, más provechosa, dar mejores resultados. Ustedes se imaginan que este tema es tan cautivante, tan extenso y tan trascendente, que no quiero seguir extendiéndome porque temo, digamos, no llegar al meollo de la cuestión. El meollo de la cuestión para mí y para muchísimos argentinos es que la escuela es uno de los ámbitos institucionales, sociales, más trascendentes, por no decir el de mayor trascendencia que tiene una sociedad. Por eso, en mi humilde concepto, es lo último que tiene que cerrar. Si hay una situación de gravedad sanitaria, hay que hacer todos los esfuerzos para administrar esa gravedad y para relegar
hasta la ultísima instancia el cierre de esa actividad, porque esa actividad es la que orienta, dirige y es el eje de todo el resto. Si hay ignorancia creciente, no hay futuro. No hay futuro social, no hay futuro de salud. Porque además la salud, en el concepto de definición del vocablo por parte de la Real Academia, es un estado integral de armonía, de equilibrio. No es solamente la salud física, es la salud mental, psicológica, es el ámbito donde uno se mueve, es la plenitud, es la satisfacción, es la estabilidad emocional, es todo la salud. Entonces, pretender en nombre de la salud física afectar todo el resto de la salud es atentar contra la salud, incluso contra la salud. Por eso, lo que se hace con la educación también tiene que ver con la salud. Y defender la educación es defender la salud. Y armonizar salud física con educación es insoslayable, ineludible, indispensable. No se puede hacer otra cosa que eso. Hoy nosotros tenemos que retomar a la vocación docente con toda la fortaleza que significó, a lo mejor digo una vulgaridad, una simplicidad. La señorita, la seño, era la segunda mamá. Ese era el rol tan extraordinariamente fundamental que tenía el docente. Era algo superior y superlativo. Bueno, eso hay que volver a esos. Hay cosas que el progreso necesita regresos. No hay progreso si uno se olvida de las raíces y se olvida de las cuestiones fundamentales, de los valores. Afirmados los valores, incluso en retomar un rumbo perdido, que parece un regreso, es el que nos apuntala para el progreso. Creer que el progreso es olvidar los valores y olvidar algunas cuestiones tan centrales como la que me parece a mí estoy señalando, al final es un espejismo, es un progreso espejista. Es la creencia de que estamos en un camino de progreso y estamos en un rumbo de atraso. Bueno, me gustaría que, si les parece, con esta introducción, que seguramente deja muchísimo que desear en cuanto al alcance y a la vastedad de este tema que nos convoca, podemos abrir, si Gustavo le parece, el debate. Yo les quiero decir que yo a las 8 tengo que retirarme porque tengo un compromiso que me salió y no lo puedo eludir, 8:30, así que tengo que atenderlo, pero con mucho gusto estoy a disposición de la sala. Muchas gracias, doctor. Hay algunas preguntas ya. La primera en preguntar es una docente que ha sido concejal de Berazategui. Pregunta si usted considera que hoy en el siglo XXI hay educación para ricos y educación para pobres, o hay una homogeneización de la educación. No, hay una situación muy grave. Tal como se está conduciendo la educación pública, se está acentuando la desigualdad en la Argentina. Y cada vez hay más educación para pobres, para más pobres, porque además son más los pobres, más declinación de la educación pública, y parecería que la única intención es igualar para abajo y también degradar a la educación privada. Con lo cual no va a haber ya ni siquiera educación para ricos, no va a haber educación. No quiero ser extremista,
Pero el tema es mucho más grave que esa cuestión de educación para pobres, educación para ricos. Hoy por hoy, 1.000.000 de chicos, el año pasado, no tuvieron conectividad porque no tienen una computadora, no tienen un celular inteligente, no tienen internet, o no tienen las tres cosas o alguna de las tres, no tuvieron prácticamente enseñanza virtual durante todo prácticamente todo el año 20, y eso significa agudizar la educación para los pobres, porque en realidad la deseducación para los pobres, y profundiza la desigualdad. Una consulta que tiene que ver con, entiendo que en los últimos años ha habido falta de referencias, ¿no? De referencias políticas, crisis institucionales. Entiende que la crisis... Sara, por favor, Leticia, ¿puedes apagar el micrófono? Sí. Entiende que parte de la docencia es integrante de esa crisis de representación, porque como usted bien dijo, diputado, la docente era un lugar de referencia. Era un lugar donde era casi un espejo en donde mirarse por parte de los niños y los jóvenes. ¿Usted interpreta que la docencia ingresó también en esa crisis de legitimidad que se dio en todas las instituciones y la escuela también allí? Yo estoy seguro, estoy absolutamente seguro, por lo que conozco, yo he sido docente toda mi vida y conozco a mis pares, estoy absolutamente seguro que un altísimo porcentaje de los maestros, de las maestras, y de los profesores y de las profesoras, un altísimo porcentaje tiene vocación, tiene profunda vocación y tiene mucha responsabilidad y mucho compromiso. Pero lamentablemente entró a tallar para mal, para desgracia, nefandamente, entró a tallar el gremialismo docente, o en buena parte un sector del gremialismo docente, que empezó politizando algunos reclamos, fue asumiendo una ideología que la puede tener legítimamente como ciudadano, pero no como acción gremial. La única ideología para mí que debe haber en el gremialismo docente es la ideología de la educación. Si yo utilizo la educación para darle un formato cultural al país de acuerdo a mi ideología, me parece que estoy desvirtuando lo que es la educación, el sentido y el concepto mismo de educación universal. La educación universal es para todos, y entre ese todos, esa totalidad, se incluye que no puede haber un sesgamiento, una tendencia cultural o política parcial o sectaria. Tiene que ser comprensiva de la totalidad del conocimiento, de la totalidad de la política, de la totalidad. Puede tener, sí, una coincidencia, buscar una coincidencia de todos los argentinos en qué país queremos ser. Queremos ser un país para todos, un país sin excluidos, un país integrado, un país que tenga un rumbo de ascenso social progresista. Todo eso está dentro de lo que vendría a ser un denominador común que transversal a todas las ideologías. Ahora, si yo lo que quiero es desatar la lucha de clases, por ejemplo, yo estoy desnaturalizando lo que es la educación. Si yo quiero engendrar nuevos próceres, modernos próceres, poniendo personajes de hoy
a la par de Belgrano, como se intenta hacer, me parece que estoy entrando en un terreno más que resbaladizo, tenebrosamente resbaladizo, porque es resbaladizo hacia las tinieblas o hacia un derrapamiento peligroso de lo que es la verdadera educación. Yo conozco a algunos dirigentes gremiales de la famosa Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, que yo lo digo con todo dolor y sin ninguna otra intención que recordar algo muy, muy grave que ocurrió. Yo fui a la Carpa Blanca, cuando la Carpa Blanca se instaló frente al Congreso, allá por la época del gobierno de Menem. Creo que terminaba el gobierno de Menem, empezaba el gobierno de Menem, no me acuerdo bien exactamente qué fecha, y el dirigente gremial, yo fui con un cura de Quilmes, que era muy buena persona y amigo mío, muy, muy trabajador, muy, muy, muy solidario con la gente del pueblo, y fuimos los dos, y el cura me dice, espera un momentito, y el dirigente gremial no me dejó entrar. Pero no me dejó entrar porque se le ocurrió a él que yo, no sé, era de no sé qué ideología. Y mi ideología es la que estoy transmitiendo hoy. Toda mi vida he sido así. Por supuesto, tengo ideas conservadoras de las tradiciones, como los tienen los ingleses, como lo tienen los norteamericanos, como lo tienen los rusos, como lo tienen los chinos, como lo tienen los japoneses. ¿O acaso ustedes conocen un japonés que no sea tradicionalista? ¿Un ruso que no sea tradicionalista? ¿Un chino que no sea tradicionalista? ¿Un escocés que no sea tradicionalista? ¿Un inglés que no sea tradicionalista? ¿Un norteamericano que no sea tradicionalista? Bueno, pero tengo ideas de progreso en serio que no hubieran conducido, como han conducido ellos, los progresistas, a esta pobreza generalizada. Entonces, quiero decir esto porque ese dirigente, incluso hoy es par mío de la Cámara de Diputados, ese dirigente ha sido nefasto para la educación argentina. Y que el Colegio Nacional de Buenos Aires, una de las instituciones más excelsas que tenía la Argentina, no por elitista, porque ahí entraba también el hijo del encargado del edificio. Entraba por mérito, sí. El mérito no es elitista. El mérito es el esfuerzo, el trabajo, el estudio, que lo puede tener seguramente, hasta puede tenerlo más el hijo del encargado que el hijo del propietario del dúplex más amplio del edificio. Porque a lo mejor el hijo del propietario del dúplex es un vagoneta, porque así como está todo, tiene todo servido en la vida, es un vagoneta, y el hijo del portero, en cambio, el portero se esmera para que estudie, para que se esfuerce, y hace mérito y entra al Colegio de Buenos Aires, el famoso Colegio Nacional de Buenos Aires. Hoy es un desastre el Colegio Nacional de Buenos Aires. Literalmente. Se ha degradado, se ha derrumbado, se ha desplomado. No el edificio, se ha desplomado por adentro. Ha implosionado. Eso para mí es una de las cosas más angustiosas que puede ocurrir, porque nosotros necesitamos una gran escuela secundaria de excelencia para todos los argentinos, o todos los porteños, en este caso, todos los bonaerenses, los del Gran Buenos Aires, que tengan esa oportunidad de tener esa escuela de excelencia. Y eso se debería replicar en todo el país, en todas las grandes ciudades, en Córdoba, en Mendoza, en Rosario, etc. No degradarlo como lo han degradado. La Universidad de Buenos Aires, de la que yo soy hijo, y soy un deudor, y además honrado de haber salido egresado de esa universidad, por suerte todavía sigue siendo una de las 100
más importantes universidades de las 10 universidades más importantes de América Latina. Pero a mí me gustaría que sea una de las 10 más importantes del mundo. Y bueno, el otro día, invitándolo al condenado por 21 jueces y fiscales en 4 instancias a dar una clase de libertad, de expresión, no sé qué, no mejoró sus galardones la Universidad de Buenos Aires. No hay libertad de cátedra para que un condenado tenga posibilidades de expresarse, no es un modelo. También la educación tiene que ser modélica y paradigmática, tiene que ser integral, como dijimos desde un principio. El profesor que está ahí tiene que tener un comportamiento, por lo menos en la faz pública, un comportamiento modélico. Si tiene una condena firme, bueno, lamento, si hay un lawfare que abarca todos los poderes, todas las instancias judiciales, incluso las instancias mundiales de la justicia, y sigue condenado, y bueno, no sé, habrá que revisar entonces todo, pero lo que no puede hacerse es desconocer los fallos judiciales de una manera tan notoria. Puede ser una sentencia, no es firme, primera instancia, todavía tiene apelación, todavía tiene queja, todavía tiene posibilidad de ir a la corte. Bueno, eso todo fue agotado. Y sin embargo, lo invitan como si fuera un personaje. No me parece que sea lo mejor para el futuro de nuestro país y sobre todo para los jóvenes. Y por algo los jóvenes están tan desencantados, por otra parte, desilusionados de su propio país de una manera alarmante. ¿O creemos que los jóvenes tienen entusiasmo con todo esto que pasa? Si hay algún sector, algún segmento etario de la República Argentina que está absolutamente desilusionado en la Argentina y de la Argentina, es el sector joven. Bueno, hagamos algo para recuperar su entusiasmo, porque sin el entusiasmo de los jóvenes tampoco me parece que podemos encontrar caminos de más o menos atractivos de futuro. Bien, hay un montón de preguntas, voy a intentar, porque hay varias que van en la misma dirección, muy interesantes, doctor. Sepa que hay 87 personas conectadas, muchos de ellos jóvenes, entusiastas, algunos de ellos estudiantes de varias carreras y gente que, bueno, que viene también de la militancia y hay estudiantes también de último año de Derecho. El padre que usted seguramente fue a la carpa docente del 97 fue Farinello, que fue vecino nuestro de acá. Sí. Así es, exactamente, y amigo mucha mío. Impronta Y a mí también, a pesar de sus errores políticos, inducidos por algunos que lo rodeaban, una gran persona al que manifiesto hoy mi gran respeto. Y amigo mío. Hay varias preguntas que van en la misma dirección. Una arrancó Camila, que le preocupa la deserción escolar y si hay políticas concretas al respecto de eso, pero también hay muchas preguntas sobre su rol de diputado y su inserción dentro de la Cámara de Diputados. Algunas de ellas sí, la presencialidad debía ser tratada en el Congreso. ¿Qué políticas públicas concretas podría aportarse para mejorar la calidad educativa? Y también hay otras sobre el plan Conectar Igualdad, si no cree usted que ha sido un elemento nivelador. Entonces, para sintetizar en 3, una que tiene que ver con deserción escolar y sobre qué políticas concretas podría haber ello, el rol del Congreso sobre la presencialidad y el plan Conectar Igualdad.